Hemos llegado al tiempo de la predicación y para este tiempo quiero comenzar con una ilustración para la enseñanza del día de hoy. Es algo relativamente simple, pero que toca un punto muy profundo. Trata de un gran físico y creo que todos hemos llegado a escuchar o a conocer de él. Se trata de Albert Einstein. Este hombre reconocía una verdad importante acerca de la naturaleza humana y popularizó una frase la cual nos dice literalmente: dar el ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Esta cita a menudo se hace referencia a ella como una máxima de liderazgo o de educación. Sin embargo, su enfoque realmente está reflejando la integridad personal y la acción por encima de las palabras. Para este hombre de ciencia, las palabras eran cáscaras vacías si no estaban respaldadas por la acción. Hoy esta reflexión nos hace pensar y nos sacude respecto a la palabra que se enseña, porque la palabra es perfecta, pero nuestra vida es el testimonio que la hace visible, que da testimonio de ella misma. Albert Einstein entendía que un maestro no enseña solamente lo que sabe, sino que enseña lo que ese maestro es. Asimismo, nosotros estamos llamados a que el mensaje del Evangelio no sea solo un sonido en nuestros labios, sino una realidad en nuestras vidas. Y con este preámbulo, hermanos, damos paso a la palabra de Dios. Si me pueden acompañar ahí a la carta a Tito, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y cuando lo tengan, si se pueden poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Tito 2, 6 al 8 nos dice: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y gran Padre celestial, acudimos a usted, Señor, en gratitud y en dependencia, para que usted disponga en nosotros corazones y oídos que atesoren su palabra. Le pedimos, Señor, que usted sea guiando este tiempo y que nos ayude, Señor, a entender las verdades que provienen de su palabra y que, lejos de ser simple conocimiento, lo atesoremos como esas grandes verdades que las llevemos a vivir, Señor, que las llevemos a nuestro día a día y que usted, Señor, sea glorificado por medio de esas acciones que nosotros llevemos a cabo, Señor. Le pedimos, Señor, de su bendición en este tiempo y sea usted glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? En este capítulo 2 de la carta a Tito, ya se dejó atrás el tema de los pastores, de los falsos maestros, que fue lo que se estuvo hablando predicaciones anteriores. Y con ello centramos nuestra atención en los diferentes grupos sociales dentro de la iglesia. En total se van a describir 4 y también se van a describir los deberes morales de cada uno de estos grupos. De ellos ya se analizaron los primeros 2.
La semana pasada el pastor estuvo compartiendo acerca de los ancianos o los hombres maduros, las mujeres maduras, y de manera implícita iban también las jóvenes, las mujeres jóvenes. En el caso de los hombres maduros de la congregación, se mencionaron las virtudes que deben de poseer como evidencia de la transformación que el evangelio ha hecho en la vida de ellos y poder así ser ejemplo para los demás. Por su parte, las ancianas o las mujeres maduras deben poseer una conducta respetuosa y se insta a que ellas enseñen a las más jóvenes a cumplir con los deberes familiares. Se les ha de enseñar a estas mujeres jóvenes mediante el ejemplo a ser prudentes, a que amen a sus hijos, que cuiden su hogar y que amen y estén sujetas a sus maridos. Con esta breve recapitulación, damos entrada a la porción que nos corresponde el día de hoy y pretendo abordarla mediante 3 puntos principales que estarán ahí en pantalla. El primero de ellos es vivir el evangelio. El segundo, modelar el evangelio. Y el tercero, el impacto de vivir el evangelio. Y vayamos ahí al primer punto, vivir el evangelio, en el versículo 6. Nos dice Tito 2:6. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Aquí entramos con el tercer grupo al cual Pablo nos está dirigiendo, y se trata de los varones jóvenes. Varones jóvenes. Y con esto no quedamos exentos los demás. Todos somos partícipes en el mensaje del día de hoy. No digamos, bueno, ya me tocó la pedrada a mí el domingo pasado, ya quedo exento de ello. También aplica para nosotros. ¿Y por qué Pablo aquí está enfocando nuestra atención a este grupo? Pienso en 3 posibles razones para ello. En primer lugar, porque recordemos el contexto que se estaba viviendo en Creta. Los jóvenes estaban recibiendo toda la falsa doctrina y el mal ejemplo de los falsos maestros. Ellos ya estaban contaminados de todo eso y su vida tenía que ser redirigida para que ellos pudieran reflejar su fe de una manera genuina. En segundo lugar, porque ellos son la generación que pronto quedaría al frente de la iglesia. Pronto ellos se convertirían en líderes, pastores, en maestros de la iglesia, y desde temprana edad ellos debían dar un testimonio que reflejara su fe. ¿Por qué? Porque eso iba a dar evidencia de que cumplían con los requisitos para estar en el liderazgo de la iglesia. Y en tercer lugar, porque los jóvenes sí o sí ejercen una influencia sobre su generación. Para un joven es más fácil jalar o atraer a otro joven mediante la influencia positiva que puede ejercer sobre ellos. Entonces, estas tres razones nos dan evidencia del por qué Pablo está centrando la atención en los jóvenes. Y de aquí parte el cuidado que nuestros jóvenes deben de tener en el cuidado acerca del testimonio que están dando a la sociedad. En este versículo destacaremos 3 puntos o 3 cosas. Y el primero de ellos es la palabra con la que inicia el versículo. El versículo 6 inicia con la palabra asimismo. Y esta palabra indica una relación de semejanza entre lo que se dijo en los versículos 1 al 5 y lo que está por describir el apóstol Pablo. Esto nos deja ver que en su exhortación a los varones jóvenes también tiene que destacar ciertas cosas que ya se les dijo a los ancianos, a las ancianas y de manera indirecta a las mujeres jóvenes. Obviamente con matices diferentes para hacerlo encajar para los jóvenes. En segundo lugar,
notemos el verbo clave de este versículo. El verbo es exhortar. Y esta palabra tiene un peso fuerte para Tito, pues se le está animando a que él hable con autoridad a los jóvenes y no solamente que esté comunicando las verdades. En cierto momento o en ciertas circunstancias para Tito va a ser necesario que hable con autoridad a los jóvenes, que los confronte, que los reprenda en ciertas situaciones, que los persuada, incluso que los corrija. Por eso Pablo está diciendo a Tito, exhórtalos. Y en tercer y último lugar de este versículo está en la expresión a que sean prudentes. El versículo 6 dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. La mayoría de las ocasiones que utilizamos o que escuchamos esta palabra prudentes o prudencia es para hacer énfasis en el cuidado que debemos de tener al hablar o al actuar. Por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿no? Cuando les decimos a ellos, hijo, por favor, cuida lo que vas a decir, cuida con quién te juntas, cuida lo que vas a hacer. Pero el énfasis que está poniendo Pablo aquí va mucho más allá de ser cauteloso, de ser precavido. En el sentido espiritual, es ejercer la prudencia, es renunciar a los valores que el mundo nos ofrece y a todos aquellos apetitos de nuestra carne. Y esto con el fin de constantemente estar bajo la dirección del Espíritu Santo y asimismo pensar según los criterios de la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Con palabras más sencillas, es dejar que el Evangelio moldee nuestras vidas, renunciando a todo aquello que el mundo nos ofrece y permitiendo ser transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Eso es ser prudentes, hermanos, dejar que el Evangelio nos transforme, nos moldee y eso reflejemos ante la sociedad. Se expresa de manera muy sencilla, de manera muy breve, pero ¿será una tarea fácil para los jóvenes? Obviamente no. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva y un gran teólogo del siglo V, dijo al respecto, hablando de los jóvenes, nada es tan difícil a esta edad como dominar los placeres y locuras. Y de aquí parte la necesidad de que los jóvenes aprendan a tener dominio propio y no sobreponer sus propias ideas, sus propios pensamientos, incluso sus propias ambiciones por encima de la voluntad de Dios. Nunca debe haber en el hombre sobreponer nuestros intereses por encima de la voluntad de Dios. Debemos contemplar seriamente que cada uno de nuestros jóvenes, y esto va para nosotros como papás, que ejerzan su prudencia en todas y cada una de las áreas de su vida. No podemos estar a medias con el Señor. Esto requiere de integridad, de hacerlo completamente para Él. Y por esto llamo a los jóvenes y los invito a que constantemente, si es posible, día tras día se hagan esta serie de preguntas para ver su relación con el Señor. ¿Sus vidas están siendo realmente un ejemplo positivo? ¿Están siendo prudentes en pensamiento, en palabra, en acción, en sus deseos, incluso en aquellas aficiones que pueden desarrollar? ¿Sus vidas realmente están rendidas ante el Evangelio de Cristo? Si reflexionamos en ello, podemos darnos cuenta si realmente hemos tenido vidas transformadas. Porque el Evangelio produce vidas transformadas de manera genuina y no solamente de palabra. Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida
ha comenzado. Esa vida de deseos y experiencias mundanas debe quedar atrás, debe quedar en el pasado y dejar que esa nueva vida en Cristo florezca a través de las acciones que provienen como fruto de una fe genuina, de una fe verdadera. Y esto en ocasiones y en la mayoría de las veces resulta difícil para la juventud por dos razones. Bueno, puede haber más, pero cito dos razones. La primera es que quieren vivir su fe sin soltar el mundo. Es como si estuvieran con una mano atando su fe, atados a su fe, sosteniéndola, pero con la otra mano estar atados al mundo y no querer soltarlo. Entonces, cuando la fe quiere jalarlos, quiere hacerlos crecer, el mundo los detiene y no los deja avanzar. Jóvenes tienen que soltar de todas aquellas cosas que el mundo les ofrece y que los está atando y no les permite avanzar en su fe, no les permite crecer en el Señor. Y número dos, es que la juventud quiere pelear la batalla por sí mismos. Quieren luchar en sus propias fuerzas y de esta manera es imposible ganar las batallas ante el enemigo. Esto solamente es posible si se lucha codo a codo con el Señor Jesucristo y en dependencia de su Espíritu. El Espíritu es la fuente que nos otorga todo poder. Ustedes jóvenes son llamados a ser prudentes con esa prudencia que solamente la palabra y el Espíritu de Dios puede proporcionarles. Son llamados a vivir el Evangelio no ocasionalmente, sino día tras día y encontrar nuevas fuerzas en aquel que ya venció todo pecado, en aquel que ya venció toda tentación, en nuestro Señor Jesucristo. Así que mi llamado, jóvenes, no es a que solamente consideren estas verdades ni la verdad completa de la palabra de Dios, sino que hagan de ella su diario vivir y que rindan sus vidas al único que puede hacer un cambio real en sus vidas. Mi llamado es a que vivan el Evangelio, que vivan para Cristo. Y con esto doy paso al segundo punto, modelar el Evangelio. Ahí tenemos en los versículos 7 y la primera parte del versículo 8. Pablo, hablando a Tito, le dice: muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Notemos que el apóstol Pablo aquí no solo insta a Tito a ejercer su autoridad sobre los jóvenes y a exhortarlos, también lo llama a que él mismo sea un ejemplo para los jóvenes, aquellos que está exhortando. Y esta razón o esto nos lleva a la conclusión de que Tito probablemente esté siendo considerado también como un joven. Y por lo tanto él debía ser un ejemplo para seguir en el resto de los jóvenes. No bastaba para Tito con exhortar o con enseñar con palabras. Él mismo debía ser un ejemplo a seguir. Porque no podía esperar una buena respuesta de aquellos que estaba enseñando si él mismo no estaba viviendo aquello que estaba enseñando. Para Pablo, enseñar con el ejemplo era una de las mejores maneras de ser de impacto para los demás. Y es algo recurrente en sus cartas y veamos algunos ejemplos. En 1 de Timoteo 4:12, y ahí va a estar subrayadas las palabras para hacer énfasis en que para Pablo el ejemplo era importante. Hablándole a Timoteo dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. También cuando dirigió su carta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, 6 y 7. Y ustedes llegaron a ser imitadores, iban siguiendo un ejemplo de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron
a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Los tesalonicenses no solamente fueron ejemplo para su círculo más cercano, extendieron ese ejemplo para otros 2 lugares. Y es lo que tenemos registrado, no sabemos si para más lugares cercanos. Y el último de ellos, Primera de Corintios 11:1. Sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Pablo tenía total autoridad para pedirle eso a Tito. ¿Por qué? Porque él mismo se consideraba un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que él estaba dando le daba un respaldo a Tito para que él pudiera imitarlo y para que él pudiera seguirle con toda confianza. Tengamos en mente, hermanos, que el ser cristiano implica seguir e imitar el ejemplo de nuestro Señor. Y ese ejemplo tenemos que modelarlo a los demás. Ahora bien, el ejemplo que Tito iba a dar ciertamente es de mucha relevancia, ya que sería el antídoto con el cual iba a contrarrestar los efectos que estaban produciendo los falsos maestros. Pero ¿cómo debía ser ese ejemplo de Tito? ¿Cómo debía conducirse no solamente dentro de la iglesia, sino en la sociedad en general? Pablo no nos deja en suspenso, sino que nos dice cómo Tito debía mostrar su ejemplo. Uno, tenía que mostrarse como ejemplo en todo mediante buenas obras. ¿Y cómo debían ser esas buenas obras? Ahí nos dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, y luego nos dice, con pureza de doctrina. El ejemplo de Tito en buenas obras debían tener un fundamento sólido, y el primero de ellos es que debía ser con pureza de doctrina. Con esto Pablo se estaba refiriendo a que la enseñanza que iba a impartir Tito debía ajustarse a la palabra de Dios, al evangelio que había creído, pero además de ello tenía que acompañarlo de un testimonio, de un ejemplo vivo para los demás. No se trata solo de cuidar lo que Tito iba a decir, sino también cómo lo iba a decir y cómo lo iba a vivir. Si expresáramos esta información de una fórmula matemática, se vería de la siguiente manera, y ahí estará en pantalla. Es decir lo correcto más vivirlo correctamente es igual a una exhortación con el ejemplo, una exhortación con autoridad. ¿Por qué? Porque las acciones están respaldando aquella palabra con la cual se está exhortando. A eso es a lo que Pablo se refería cuando decía que tenía que ser un ejemplo con pureza de doctrina. Si no se llevaba a cabo de esta manera, la enseñanza sí podía ser muy correcta, pero si no se cuidaba el testimonio, esas palabras simplemente se convertían en palabras huecas, sin ningún contenido eficaz, porque los jóvenes sí podían entenderlas, pero si no veían la vivencia en aquel que los exhortaba, no tenían un buen ejemplo que seguir. Y este punto, hermanos, fue algo que me hizo doblegarme ante el Señor. Cuando llegué a este versículo, estuve dándole vueltas, repasándolo, y no lograba encontrar una conexión entre la pureza de doctrina y el resto del mensaje. Pero cuando logré conectar y que el Señor me habló y me dijo, esto es, que pude conectar que la frase pureza de doctrina no es solo enseñar de forma clara, de forma correcta y sin distorsiones, sino también llevarlo a la vida práctica, que esto que vas a enseñar se vea reflejado en tu forma de vivirlo. Ahí fue cuando pude entender que podía haber problema dentro de nosotros, y especialmente hablando por mí. Podía expresar con claridad un mensaje, sí, pero ese mensaje quedaba derribado, quedaba
derrumbado ante Dios porque mi forma de reaccionar ante ciertas circunstancias o ante ciertos momentos de mi día a día no era el mejor. Entonces estaba transmitiendo correctamente un mensaje, pero no lo estaba respaldando con mis acciones. Y no estoy hablando hipócritamente, es algo que el Señor me hizo entender. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto, hermanos? A que nosotros podemos enseñar y exhortar con la verdad y hacerlo de manera tan convincente, pero si nuestra vida está contradiciendo ese mensaje, la doctrina se vuelve impura. Contaminamos el mensaje y la palabra de Dios con nuestros hechos y con nuestras acciones. Por eso, como creyentes, no basta con cuidar lo que decimos o hacemos, también cuidar aquello que pensamos y cuidar incluso la manera en que reaccionamos ante distintas situaciones. Porque incluso hasta el más mínimo gesto de nosotros expresa algo a los demás. Posteriormente, ahí en el versículo 7, Pablo le dice a Tito que su ejemplo en buenas obras debía ser con pureza de doctrina, pero también con dignidad. Y esta palabra dignidad también puede traducirse como seriedad o como honestidad. Y hace referencia a la compostura, a la decencia y a la moderación de una persona. Y con esto déjenme aclarar que no estoy diciendo que una persona siempre tiene que ser rígida e incluso ser falto de sentido del humor, pero para todo hay momentos. Y a lo que se refiere este punto es a la actitud que debía tomar Tito y nosotros en nuestro caso al momento de exhortar y enseñar a los demás. En un tiempo así debe predominar la seriedad como en cualquier cosa que implique la palabra de Dios. Debe haber reverencia ante la palabra de Dios mismo. No podemos dar pie a las risas, al juego o al alboroto en un momento en que se está animando o alentando a alguien, pues si no, ¿qué peso tendrían nuestras palabras por más acertadas y convincentes que fueran? La palabra de Dios debe tratarse con reverencia, ya sea en una enseñanza formal o en una plática común. Y recapitulando hasta este punto, hermanos, podemos observar que modelar el evangelio no consta solamente de enseñar mediante la palabra, sino de una vivencia coherente con aquello que se enseña. Hacerlo mediante buenas obras y la seriedad que cada momento requiere. Por último, el ejemplo de Tito en buenas obras debía ser con palabra sana e irreprochable. Ahí lo tenemos, dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, y nos dice luego, con palabra sana e irreprochable. Y es muy probable aquí que Pablo no se esté refiriendo solamente a la palabra de Dios, sino a todo aquello que hablara Tito. De esta manera, Pablo está llamando a Tito a cuidar que sus palabras, ya sean en una enseñanza formal o en una plática personal, deben ser sanas y edificantes para el crecimiento de sus oyentes. Esto es en contraposición y para contrarrestar la palabra falsa y destructiva de los falsos maestros. Al cuidar que la palabra fuera sana y se ajustara a aquello que Dios demanda, los opositores no tendrían ningún argumento válido para desvalorarla legítimamente. Pero siempre habrá críticas, comentarios negativos y quejas. Pero como creyentes no debemos dar pie a que esas reacciones sean justificadas. Es decir, no debemos dar pie a que esas personas, esos opositores, realmente digan, esto lo digo porque lo puedo constatar. Y en el contexto que vivía Tito en las iglesias, recordemos qué es lo que vivía. Para él era muy importante tener siempre una palabra irreprochable. Y esto debido a que los falsos maestros podían fácilmente desacreditarlo si no enseñaba con cuidado. Estos falsos maestros tenían un alto conocimiento
y eso convertía a Tito en un blanco más fácil. De manera que si Tito no entregaba fielmente el mensaje de Dios, ellos lo señalarían y harían que el mensaje perdiera crédito y perdiera autoridad, no solamente ante la iglesia, sino principalmente ante los jóvenes. Por ello, nuestra marca, hermanos, como creyentes, debe ser esa que diga que hemos sido transformados por el poder del evangelio, tanto en palabra como en obra. Y lejos de ser motivo de críticas o malos comentarios, que el nombre de Cristo a través de nuestras vidas sea anunciado, sea proclamado. Y con esto damos pie al último punto del día de hoy. El impacto de vivir el evangelio. Realmente tenemos que causar impacto con nuestras vidas, un impacto llevando a nuestras vidas el evangelio. Versículo 8, la segunda parte nos dice: a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Este versículo nos muestra el propósito que tiene Pablo al pedirle a Tito que cuide de su ejemplo, que cuide su testimonio. Y nos dice que es para que el adversario no tenga ningún motivo para hablar tanto de él, de Tito, como de todos los demás colaboradores del evangelio. La palabra que se usa para adversario se traduce literalmente como el que está enfrente. Y con esto nos deja claro que Pablo no está aludiendo a Satanás directamente, pero sí a aquellos opositores del evangelio y a todos los falsos maestros que estaban adulterando la palabra de Dios y estaban trastornando a las familias dentro de la iglesia. Además, donde el versículo nos dice que el enemigo o que el adversario se avergüence, este verbo expresa en el ámbito militar la retirada de un escuadrón de un campo de batalla. De manera que lo que Pablo está expresando aquí es que los opositores de Tito y del evangelio se retiraran sin tener nada de valor que decir para acusarlo. Y déjenme decirles que no tenemos una seguridad de que esos opositores del evangelio realmente vayan a dejar de hablar. Siempre va a haber acusaciones, difamaciones, falsos comentarios. Pero lo que nos dice Pablo aquí es que con el ejemplo de Tito, los falsos maestros no tendrían nada de valor que decir de él. Y esto nos puede recordar un poquito a nuestro Señor Jesús, cómo esos líderes religiosos buscaban siempre la manera de acusarlo y de eliminarlo. Pero ¿qué pasó con ello? En todos sus intentos ellos fallaron porque no encontraron ninguna corrupción, ni en palabra ni en acción de nuestro Señor Jesús. Y esto nos habla de que Cristo es el ejemplo que nosotros debemos imitar, es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, para que de esa manera nuestra vida hable por sí sola y sea un fiel testimonio del evangelio. Que mediante nuestras vidas nosotros traigamos honra al nombre de Cristo en nuestro diario vivir. Y ya para ir aterrizando, hermanos, y para ir concluyendo, al respecto, quiero mencionarles acerca de un soldado escocés llamado Angus MacGillivray. Este soldado estuvo en batalla en la Segunda Guerra Mundial y fue capturado en manos de los japoneses. Y para que nos demos una idea de cómo eran estos campos de los prisioneros de los japoneses, basta con mirar las cifras de los prisioneros en un inicio y quienes lograron sobrevivir. Ellos fueron capturados alrededor de 380 prisioneros, pero solamente sobrevivieron 27 de ellos. La situación que vivían los prisioneros los obligó a convertirse casi en animales en su egoísmo y en el desesperado intento por sobrevivir.
tenían raciones de comida y agua limitadas. Y ante ello, lo que hicieron fue empezar a robar la comida de otros, a robar el agua de otros, incluso de los compañeros agonizantes, bajo la excusa de que ellos de igual manera iban a morir. Solo se preocupaban por sí mismos. Pero en medio de todo esto, todo este caos que se vivía entre los prisioneros, hubo quienes pudieron decir que ocurrió una especie de milagro. Los hombres empezaron a cambiar, dejaron de robar y en lugar de eso empezaron a compartir. El egoísmo dio paso a la bondad y la preocupación por los demás. Y todo esto comenzó cuando este soldado escocés, Angus, cuidó de su amigo que estaba muy enfermo. Este amigo estaba a punto de morir. Estaba tremendamente enfermo y alguien le había robado la manta que él tenía para cubrirse del frío. Y ante esto, Angus le dio la suya. También le robaban su comida, su agua, y Angus le daba su propia ración. El resultado fue abismal y al poco tiempo su amigo se mejoró, se recuperó, pero Angus murió. La historia comenzó a circular en el campo de los prisioneros y a medida que se extendía, ellos se enfrentaban ante un ejemplo de amor cristiano que tocó sus corazones y empezaron a cambiar. Angus, sin la intención de adulaciones y sin palabras, pudo causar impacto en los demás prisioneros. Angus realmente modeló el evangelio para que otros lo empezaran a vivir. Angus había entendido las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Angus, hermanos, realmente había comprendido el evangelio y lo que hizo fue vivirlo. Lo que hizo fue llevarlo a su vida sin importar el costo que esto tuviera. Amados jóvenes, a esto nosotros somos llamados, a vivir el evangelio y modelarlo para hacer de impacto con nuestras vidas a aquellos que nos rodean. Y mi deseo es que busquen vivir una vida digna del evangelio, una vida que traiga honra al nombre de Cristo y que en un futuro ustedes mismos puedan voltear atrás y vean la satisfacción de encontrar la firma de Dios en cada área de su vida. Que vean su cuidado, que vean su amor, que vean su fidelidad. Que el Señor, hermanos, nos ayude como iglesia a ser un ejemplo vivo, digno de ser imitado. Y en especial de nuestros jóvenes, que si Dios lo permite, en un futuro serán los pilares de nuestra iglesia. Oremos por ello, hermanos, y acompáñenme a orar. Señor nuestro Dios y gran Padre Celestial, usted, Señor, nos ha impartido de su gracia y es por ello que nosotros tenemos acceso a su reino. Fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos entrada y participación en su reino. Le pedimos, Señor, para que su palabra quede en nosotros y realmente vivamos conforme al evangelio. Que meditemos en eso que usted ha hecho en nosotros, Señor, y nos lleve a vivir vidas dignas del evangelio para que otras personas noten que usted ha obrado en nosotros, que usted nos ha transformado. Que así como este soldado escocés, Señor, nosotros podamos realmente comprender las palabras de Cristo y las llevemos a nuestro día a día y ser de impacto a otras personas. Le rogamos, Señor, de su bendición en este tiempo y que usted traiga fruto por medio de su palabra. Gracias, Señor, por todo. A usted sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Bonita semana.